que es un excelente comunicador, y el doctor Matos pues tiene muchos años en el servicio de nefropediatría, así es que la experiencia pues la vamos a notar en esta exposición. Su plática, alteraciones en la mineralización ósea en niños con insuficiencia renal crónica. Muchas gracias, doctor. Motor. Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, agradecerle a la doctora Escobar haberme invitado a esta plática y por supuesto a la doctora Medeiros también por su invitación y pues a la fundación. Y entonces lo más difícil para mí va a ser poder parar a las 10, entonces vamos a intentarlo y vamos a hablar de esta situación tan compleja en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Quiero decirle que les traje estas fotos como muestra de un botón, porque el paciente con insuficiencia renal crónica, curiosamente, no muere de uremia, muere de su comorbilidad, entre las cuales está la insuficiencia cardíaca y por supuesto las alteraciones básicas de ellos como es la anemia y esta alteración que ha acompañado a la insuficiencia renal a través del tiempo, en la que nosotros podemos ver verdaderamente cosas tan dramáticas como la que estamos mostrando aquí y que esto pues se ha descrito desde hace muchísimos años. El doctor Gleason, el famoso doctor Gleason, el de la cápsula de Gleason, describió hace ya siglos el problema de los raquitismos, que es un tema muy interesante, y entonces las alteraciones en la mineralización ósea en los niños con insuficiencia renal crónica, hoy por hoy tiene otro nombre, ¿verdad? Que se trató primero de un término que se llamó insuficiencia renal, el raquitismo secundario de la insuficiencia renal, el otro se llamó osteodistrofia renal, que ahora ya está más delimitado, después se llamó enfermedad ósea metabólica y hoy por hoy estas alteraciones van a llamar alteraciones en la mineralización ósea en la enfermedad renal crónica, es el término que se está viendo en cada uno de ellos. Entonces siempre vamos a preguntar, ¿cuál es el villano de todo esto? A nosotros nos enteran desde que estábamos en formación, que era el problema, primero el calcio, y entonces se trabajó muchísimo por el calcio y hoy estamos pagando algunas consecuencias. Posteriormente vino el fósforo, que sigue siendo un actor muy interesante, la vitamina D también es un problema que se ha ido viendo a través de esta situación, y últimamente pues se ha trabajado mucho sobre la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea merece un curso completo, así de fácil que hay cada uno de ellos. Pero fíjese que en los últimos 10 años ha avanzado tanto, sobre todo en la biología molecular, que se han encontrado nuevos actores, inclusive mucho más severos en cuanto a esta alteración, como es el factor de crecimiento de los fibroblastos 23, el correceptor que se llama cloto, que juega un papel fundamental en esta enfermedad, y ciertamente ahora existen nuevos jugadores que están ya demostrándose, inclusive en animales de experimentación, cómo intervienen en esta alteración, que como vamos a ver no es exclusivamente de los huesos, sino que en la actualidad se está viendo que estos pacientes van a tener varias alteraciones y se va a poner esta enfermedad en lo que nosotros vamos a llamar una esfera, unas 3 esferas o 3 pistas en lo que nosotros tenemos que actuar fundamentalmente. Las alteraciones en la mineralización ósea que se dio a través del tiempo fueron las alteraciones bioquímicas, las alteraciones del laboratorio, en donde hasta en la actualidad está desde luego la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo secundario, el aumento en la concentración de la fosfatasa alcalina, que estos nos van a dar la primera pista, que es precisamente el laboratorio. La segunda pista es desde luego las alteraciones en la mineralización ósea, o sea, la estructura propiamente del hueso, y algo que hoy tenemos que trabajar mucho los que nos dedicamos a esto, son precisamente la calcificación extraóseas. Y todo esto no lo podemos separar porque inclusive en la actualidad, si el paciente, aunque no tenga descaradamente las otras alteraciones, si tiene alteraciones en extraóseas, calcificaciones extraóseas, se está clasificando ya dentro de este fenómeno, de este síndrome. Vean ustedes, estos son las cifras desde etapas muy tempranas de la insuficiencia renal crónica en los niños, en donde se ven parámetros que se están alterando. Y curiosamente nosotros a través del tiempo, que nosotros nos dijeron, bueno, el calcio era el problema, pero fíjese cómo el calcio no es tanto el problema como el fósforo, que
también lo acusamos en segundo término, ¿verdad? El estado del equilibrio ácido-base y la fosfatasa alcalina, sino que hoy en día los actores más importantes, por lo menos hasta el 2009 que se vio esta situación, era la PTH, cómo se va incrementando en forma significativa, y los nuevos actores, el factor de crecimiento 23 de los fibroblastos, cómo se incrementa hasta 400% y que juega un papel importante en esta fisiopatología. Estos estudios son del grupo del doctor Isidro Zaluski, que está en la Universidad de California en Los Ángeles, y que ha trabajado mucho sobre esto y ahora están actuando sobre los nuevos marcadores. Fíjese que ese es el primer paradigma y es el que nosotros aprendimos y que sigue siendo válido. El paciente con insuficiencia renal crónica te va a hacer 3 datos fundamentales, que es la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo y la disminución de la 1,25 de hidroxicolcalciferol, que es la vitamina D3 activa. Esos 3, más bien estos 3 elementos que están aquí mostrados, tanto a la baja como a la alta, son grandes estímulos a la hormona paratiroidea, y esta hormona paratiroidea lo que va a tratar es regular estos elementos siempre y cuando el riñón estuviera sano. Pero como el riñón no está sano, no tiene dónde actuar esta PTH, entonces lo que sí va a actuar y que no tiene, digamos, un poquito de regulación directa, entonces la PTH lo que va a hacer es actuar sobre el hueso y a alterar todas las situaciones metabólicas que existen en esta situación. El hueso es una estructura, comentábamos que es una estructura maravillosa. El hueso, tantito menos maravilloso que el riñón, eso sí, ni hablar, pero es la única estructura que se mantiene joven durante toda la vida. Cada 30 años usted tiene un esqueleto nuevo. Los que ya estamos en el segundo esqueleto, ahí vamos. Pero, ¿por qué? Porque es una estructura que se va remodelando, se va reabsorbiendo, se va remodelando, ¿verdad? Y hay muchas cosas que intervienen, pero la que más interviene en ella es la PTH. Por eso es tan importante este elemento, pero curiosamente la PTH cuando sale de su regulación empieza a causar problemas o estragos sobre el sistema óseo, como nosotros nos estamos viendo. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos durante mucho tiempo, pero recientemente hay nuevos actores que son más potentes, que inclusive van a regular la PTH. Vamos a ver cuáles son estos. Fundamentalmente son, desde luego, nosotros mencionamos aquí que hoy lo que antes conocíamos como solistrofia renal, enfermedad ósea metabólica, se llama alteración en la mineralización ósea, y son 3 pistas. Fundamentalmente yo tengo que tener alteraciones bioquímicas, que le vamos a llamar laboratorio, alteraciones en la mineralización ósea, que se tiene la letra B de hueso, de bone en inglés, y las calcificaciones vasculares. O sea, yo tengo que ver en esos 3 puntos de vista esta alteración en la mineralización ósea en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y tengo que ver cada uno de ellos. Yo puedo definir esta definición se describe ya desde hace algunos años, y es la que está viendo actualmente, es precisamente esta alteración en el metabolismo del calcio, del fósforo, PTH, vitamina D, factor de crecimiento 23 de los fibroblastos y el cloto, alteraciones en el remodelamiento óseo, que a eso es lo único que le dejaron la solistrofia renal, y algo que aquí yo remarco es la calcificación vascular. Ahorita les voy a mostrar unas placas, unas gráficas de cómo esta calcificación en las partes blandas, ¿verdad?, ya se presentan desde etapas muy tempranas de la insuficiencia renal crónica, y son esas las que van a causar la mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal crónica, inclusive desde la etapa pediátrica. Así es que la solistrofia solo se va a marcar cuando yo veo desde el punto de vista histológico o morfológico al hueso, y a eso es lo que nos vamos a ir con la solistrofia, y que vamos a ver precisamente a través de histomorfometría y a través de la biopsia ósea, ver las estructuras, cómo se está remodelando el hueso en cada uno de ellos, y esto se ha clasificado desde luego en un remodelamiento que normalmente existe, y que cuando esto sucede, pues no, el paciente está bien. Pero el paciente con insuficiencia renal crónica te puede hacer 2 alteraciones desde ese punto de vista, que es el remodelamiento bajo o el remodelamiento alto. Tan malo uno como el otro, y vamos a ver cómo nosotros estamos en un margen de maniobra muy estrecho, y tenemos que ser muy cuidadosos cómo vamos a manejar esta alteración ósea. Así es que
Estas son nuestras 3 pistas y que los vamos a identificar con estas letras que se llaman laboratorio, laboratorio de alteración ósea, laboratorio y calcificaciones, y obviamente lo más grave es cuando tiene las 3 entidades que nosotros vamos a ver en cada uno de ellos. Entonces, en estas 3 pistas, fíjese que el gran actor, el gran villano en ese momento, se ha visto la PTH. La PTH y por el paciente con hiperparatiroidismo, ya sea secundario o terciario, que es cuando se sale de control, precisamente una vez que usted ya controló los parámetros que le dieron origen, entonces son los que va a influir en estas 3 pistas. Hasta hace aproximadamente 2 años, en donde se creó el nuevo paradigma de los nuevos jugadores que están regulando esta situación, que son precisamente el factor de crecimiento 23 de los fibroblastos, que es un gran regulador del fósforo. Esto lo producen las células óseas como parte de su autorregulación y de su protección precisamente a los cambios que hay en la estructura histológica de este hueso. Y el otro gran actor que se está trabajando muchísimo es el correceptor, el cloto, ¿verdad? Que antes se pensaba que solamente era un receptor, pero hoy saben que es un gran actor, sobre todo es un gran actor de protección. De manera que el paciente con insuficiencia renal crónica disminuye su concentración de cloto, tanto en su expresión renal, ósea, cerebral, cardiovascular, ¿verdad? Empieza a bajar sus niveles y ese es un gran problema que hay en estos pacientes. Vean ustedes esta gráfica que es muy interesante. Y a nosotros nos enseñaron desde el principio, bueno, el calcio era el gran problema, que está en rojo, pero vean cómo el calcio, a pesar de que empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular, no es, desde el punto de vista bioquímico, un problema tan grande como nos enseñaron a nosotros. Inclusive después vino lo que se llama el fósforo que también empieza a subirse, pero ya en etapas muy avanzadas de la insuficiencia renal, y a nosotros nos enseñaron que desde etapas tempranas es cuando empezaba a subir el fósforo, que el fósforo es también una toxina muy severa cuando esta se eleva en forma importante en la sangre. Pero vean ustedes ahora el gran actor, que es el factor de crecimiento de los fibroblastos número 23, cómo se está incrementando en forma importante y es quizás hoy por hoy uno de los marcadores más importantes de esta alteración en este sistema. Pero no nada más el factor de crecimiento 23 que sube mucho y que hace un efecto directo, cardiovascular, induce la hipertrofia ventricular izquierda de esos pacientes. Y actualmente se está viendo cómo interviene en la cardiopatía el factor de crecimiento 23. Fíjese que actúa en un transportador sodio-cloro sensible a las tiacidas en el túbulo distal, que aumenta el espacio intravascular y va a llevar al paciente a hipertensión arterial, que es la causa número 1 por la cual mueren los pacientes con insuficiencia renal crónica. Pero el otro gran actor que decíamos que debería estar presente, vean cómo desde etapas muy tempranas de la insuficiencia renal empieza a disminuir su concentración, que es este cloto, y eso va acompañado de alteraciones en la vasculatura y en el sistema cardiovascular. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, vemos que las alteraciones del laboratorio que ya mencionamos es el primer gran actor. El segundo gran actor es la enfermedad ósea propiamente dicha, y es la que nosotros estamos viendo, que es secundario fundamentalmente a esta situación de la hipertrofia de la PTH. Pero la PTH, que antes solo pensábamos que era el calcio y el fósforo y la vitamina D, los reguladores, pues no, hoy resulta que hay otros reguladores que intervienen en ello, decíamos sobre todo el factor de crecimiento 23 y también la falta del sistema cloto y otros factores que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. De manera que si nosotros no controlamos este gran factor, vamos a tener situaciones como hiperplasia, hipertrofia de la paratiroides, y tenemos que hoy hacer, fíjese que ya no se hace en muchas partes del mundo, hacer paratiroidectomías. Hacer paratiroidectomías hoy es realmente un fracaso, creo yo, para los que nos dedicamos a esta situación. Bueno, entonces, ahora, dentro de la enfermedad ósea también hay, propiamente dicho, lo que ya se llama osteodistrofia, tres modelos. La de recambio alto, es decir, el paciente está estimulándose, la PTH y los otros factores. Sí, cómo no, con todo gusto. Aquí está, mire.
nomás, ahí está, ¿verdad? Usted me dice, listo, venga, muy bien, pero fíjese en esto, está la PTH, todos los actores están estimulando, remodelando, eso se llama de recambio alto, y ese es, nosotros hemos visto verdaderas situaciones dramáticas de eso, leontasis, que es este avance de la maxila, se han muerto pacientes porque no nos podemos intubar, porque se deforma su cara, ¿no? Y estos tumores que se llaman tumores pardos, o tumores grises también se les llama, que no es otra cosa más que esta actividad de la PTH de estar estimulando y que yo no puedo romper ese círculo, ¿no? Este fue un tratamiento muy aceptable, tristemente en otros no se ha visto. Y vean ustedes cómo es una gran actividad del hueso que se llama recambio alto. Pero el otro gran problema que a mí me preocupa más, y es algo que estamos viendo hoy en día, es la que se llama de recambio bajo. Y la de recambio bajo es una situación en la cual, por alguna razón, generalmente quirúrgica, médica, bloqueamos toda la actividad de PTH. Y al bloquear toda la actividad de PTH, este remodelamiento se para. Y este remodelamiento se para no nada más también por esta falta de PTH, sino que también hay algunas otras situaciones, por ejemplo, en pacientes adultos, la diabetes, en los pacientes pediátricos, la acidosis crónica que tiene, pues conllevan precisamente a estas situaciones de parar la PTH. Y el parar la PTH es tan severa como tenerla alta. Por eso vamos a ver que dentro del tratamiento tenemos que tener ciertos niveles de PTH ligeramente altos. ¿Por qué? Porque voy a asegurar el crecimiento óseo en un individuo que necesita crecer, que es el niño, ¿no? Y entonces, si en el adulto causa estragos, nosotros hemos demostrado que en los niños también hemos encontrado también falta de actividad de la PTH, sobre todo desde el punto de vista de tratar de bloquearlo en forma inadecuada, y es por eso que, por ejemplo, las paratiroidectomías nosotros no las debemos de realizar, o por lo menos no como las estamos haciendo hoy en día. Y finalmente, algo que a mí desde hace mucho tiempo me ha preocupado mucho, y eso insistimos mucho con los residentes, con los médicos que tenemos en formación, es la calcificación vascular, que pasa desapercibida, y a veces decimos, el paciente está muy hipertenso, tiene hipertrofia, y luego de repente se muere, y nosotros, oye, pues estaba muy bien, pues no, estaba muy bien aparentemente, pero tristemente desde el punto de vista de histológico, que nosotros todavía no tenemos esa cultura, ¿no? De ver más allá de lo que estamos viendo en forma gruesa, pues vean ustedes verdaderas calcificaciones extraóseas. Esto no es un tumor, este es una gran cantidad de depósito de fosfato de calcio en las partes blandas, y que obviamente lo confunden con un timoma y cosas de esas que están inventando o que estamos inventando. Y vean, esta es una placa simple en donde se ve como si estuviera la arteria con medio de contraste, y lo único que está es calcificada. Y lo único que está calcificada, que se deposita en la córnea y hace verdaderos estragos de necrosis. ¿Por qué? Porque las arterias se ocluyen precisamente por estas calcificaciones, en donde, pues aquí el producto calcio y fósforo, que nosotros le decimos índice de Kramer, se incrementa mucho. ¿Por qué? Porque no saben, primero tenemos que bajar el fósforo para poder manejar otros elementos. Y vean ustedes cómo en estos pacientes que ya hay estos transportadores de calcio y fósforo y que favorecen el depósito en partes blandas, desde etapas muy tempranas ya se ve en la aorta o en los vasos grandes, calcificaciones precisamente por esa situación. Y vean, hay cosas tan dramáticas como este paciente tenía un avance maxilar y por supuesto tenía una necrosis importante precisamente por esa situación que nosotros estamos mencionando. Pero esto, fíjese, estaba yo revisando la presentación y me dio la sorpresa que en Europa se está trabajando sobre nuevos actores, increíble, y que nosotros nos hemos quedado en el famosísimo calcitriol nada más, que ni siquiera sabemos cómo manejarlo, pero como hay dos factores importantes, el factor de crecimiento 23 y el cloto, y todo se mueve alrededor de estos dos factores fundamentalmente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que cuando existe un daño al riñón, empieza a liberar sustancias que van a tratar de reparar al riñón dañado, y recuerdan mucho la nefrogénesis, y entonces empieza a haber nuevos actores y empieza a haber alteraciones, desde luego en el esqueleto, alteraciones en el sistema cardiovascular, en la transición
que existen de las células del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, al tejido mesenquimatoso, ¿verdad?, y a esta liberación o riesgo de tener calcificaciones e hipertrofia en forma directa al sistema cardiovascular, de manera que los nuevos actores, sobre todo la disminución del cloto. La disminución del cloto se ha visto en ratitas de experimentación, en cuando se disminuye el cloto, porque han logrado hacer el noqueo de estas ratas para que no produzcan cloto, y empiezan a tener desde la etapa de formación embrionaria calcificaciones vasculares, porque tienen lo que se llama el secreto del cloto, ¿no? Es interesante. Pero hay otras sustancias, ¿no?, como por ejemplo, la activina A, que es una sustancia que se libera precisamente como parte de la reparación que va a hacer los riñones. Entonces hay experimentos muy bonitos en los cuales se ocluyen animalitos de experimentación, las vías urinarias, inducen la insuficiencia renal crónica y empieza a ver estos mediadores como la esclerosina, por ejemplo, la activina A, que son los nuevos actores, y van a actuar sobre la calcificación vascular y las alteraciones óseas y las alteraciones del miocardio. De manera que ese paciente va a ir a la insuficiencia renal, después de la insuficiencia renal van a ir rápidamente a la insuficiencia cardiovascular, a la hipertensión arterial, y todos estamos diciendo, no, pues es que el paciente come mucha agua, y muchos siempre satanizamos al paciente, es una costumbre que tenemos, en vez de decir, no, nosotros nos estamos estudiando y estamos viendo las nuevas actividades y las nuevas cosas que existen. Por ejemplo, el factor de crecimiento 23, que se descubrió precisamente en los pacientes con raquitismo hipofosfatémico, ¿verdad?, o en los raquitismos oncogénicos. Curiosamente ahora en Europa se maneja con anticuerpos monoclonales contra el factor 23. Ya no estamos dándole carbonato de calcio y cositas de esas que nosotros, tristemente en nuestro país así tenemos. Pero entonces tenemos que ir viendo que hay otras cosas, hay otros actores que están funcionando en cada uno de ellos, ¿no? Y vean ustedes los nuevos segundos mediadores, que muchos no los trabajamos, siempre pensamos en el PTH, su receptor, ¿verdad?, y que está muy activo y su receptor está muy activo, pero resulta que existe ya en estos nuevos receptores, que son los reguladores de la actividad ósea, esta proteína, que son inhibidoras de la actividad ósea. Y entonces el paciente, nosotros decimos, ¿por qué tiene una enfermedad ósea metabólica adinámica o de recambio bajo? Pues simple y sencillamente porque se están echando a andar estos mecanismos que bloquean la remodelación en el lado óseo y al paciente lo llevan a un estado de comorbilidad, porque además estos van a favorecer la calcificación ósea que se está dando en cada uno de ellos. Así es que, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues mientras no tengamos el tratamiento biológico y mientras no entendemos cuál es el mecanismo de biología molecular, pues, ¿qué es lo que podemos tener en nuestro país con nuestras condiciones? Controle la hiperfosfatemia. Y controlar la hiperfosfatemia en un niño es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque el niño necesita fósforo para su crecimiento óseo. Y entonces, ahí es donde entra la inteligencia del médico, su arte, su conocimiento, para poder manejar cada uno de ellos. Y ahora, otro gran problema que tenemos en las instituciones de salud, en donde yo trabajo orgullosamente en el Seguro Social, ¿no?, es que no tenemos el recurso. Y lo único que tenemos de todos estos que están viendo, pues es carbonato de calcio, ¿no? Carbonato de calcio para controlar la hiperfosfatemia, pero existen otros. El hecho de que existan otros no significa que no sepa yo hacerlo, ¿no? Si algún día los podemos manejar, bueno, entonces actualmente el mejor controlador del fósforo es precisamente el carbonato C-belamer, ¿verdad?, para evitar cada uno de ellos. Perdón. Y la vitamina D, bueno, hay gente que da hoy en día, por ejemplo, algo que a mí no me gusta mucho, y no me gusta mucho por dos cosas. Primero, porque no tiene utilidad, y en segundo, porque están en unas guías que yo nunca, no me gusta ni siquiera verlas, ¿no? Que es, por ejemplo, los pulsos de calcitriol vía oral. Pues, hay médicos que no conocieron el calcitriol IV, que existió, y hoy todo el calcitriol está prohibido en todas partes del mundo. Ya. ¿Por qué? Porque está llevando a la gran complicación que es la calcificación vascular. Se utilizan análogos de calcitriol, como es el paricalcitol, ¿verdad?, que nosotros en nuestra institución no tenemos, tristemente, pero que sí existe y que es ya ni se conoce como análogo de vitamina D, sino que ahora la FDA la reconoce como un
bloqueador de PTH específico, así lo clasifica. De manera que este es un buen medicamento que nosotros utilizamos para como tratar de controlar la PTH, que es nuestro cada uno de ellos. Existe otros que se llaman los calcimiméticos, porque existe, por supuesto, el receptor sensor al calcio de la PTH, que también ese fue el primero, así yo aprendí esta enfermedad, precisamente el calcio, y por eso es que a todas las soluciones de diálisis y siempre estamos dando calcio al paciente casi en forma hasta neurótica, les queremos dar calcio a los pacientes, y lo que puede llevar a situaciones muy severas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la vida real? No debemos de perder el piso porque está exponencial el crecimiento del conocimiento que hay en el mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que mantener? Pues un fósforo sérico dentro de datos normales. Y ese es otro dato también importante. En los pacientes pediátricos son ligeramente hiperfosfatémicos, no tanto, pero es peor llevarlos a nivel normal o bajo, ¿verdad? Y mantener una PTH también entre 150 y 300 picogramos. Normalmente un niño sano debe de tener máximo 90 picogramos por mililitro, entonces en estos pacientes debemos de tenerlo alto. Entonces, si nosotros estamos orgullosos de que hicimos, ya le bajamos la PTH a lo normal, cuidado con eso, porque nos vamos a ir del otro lado y cada uno de ellos. Mantener el calcio entre 9, más o menos en 9 o 10 miligramos por decilitro del calcio total, y sobre todo el índice de Kramer, que es el producto del calcio por el fósforo, en 55 miligramos por decilitro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que concluir de nuestra plática súper rápida? Pues que hay cambios de paradigmas y no nos debemos de quedar con lo anterior. Las alteraciones es multifactorial, pero sobre todo es y esto lleva alteración cardiovascular y es la causa número 1 de los pacientes con insuficiencia renal crónica. El paciente no se muere por la uremia, se muere con su uremia, pero se muere por esto, ¿verdad? Y es algo que sí podemos controlar, por supuesto. Entonces, tener en equilibrio los elementos que van dando estas alteraciones, pero sobre todo estar trabajando sobre los nuevos actores, factor de crecimiento del fibroblast 23, el cloto, la activina, la esclerosina, y todos los que están saliendo, cada día salen nuevos marcadores que nos están viendo en cada uno de ellos. ¿Para qué? Pues para mantener el hiperparatiroidismo, que es digamos, el villano que hasta ahorita le hemos echado todo, y por supuesto las nuevas terapias biológicas, que hay un auge en el mundo en cada uno de ellos. Entonces, pues ¿quién fue el villano? Pues no lo sé, ahí se los dejo a su reflexión, y algo que aprendí sobre todo de grandes maestros que yo tuve, pues nosotros tenemos que prevenir si queremos ser muy buenos médicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matos.